Eres Dios de esta tierra, eres rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Que creen en el nombre de Jesús, al momento que creen en el nombre de Cristo, eso les lleva a tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Dígale al hermano que está a su lado, hoy vamos a escuchar, dígalo, hoy vamos a escuchar palabra de Dios, así que no me interrumpas. Dígale, no me interrumpas. Estamos hablando de una serie de enseñanzas sobre héroes imperfectos. Venimos hablando sobre aquel tipo de enseñanzas. Pero hoy, ya habiendo culminado, vamos a entrar con otra serie de enseñanzas. Y es ser cristiano, o viviendo como cristianos, o ser cristianos. Y esta serie de enseñanzas vamos a hablar el día en todo este transcurso de este tiempo, ser cristianos. Mientras pensaba qué significa netamente vivir como cristianos, recordaba una historia que desde muy pequeño la escuché y me llamó la atención. Y es sobre el doctor Banks. Cuenta la siguiente historia. Y él cuenta que una mujer borracha entró un domingo por la noche a su iglesia. Y él dice lo siguiente: una mujer borracha entró un domingo por la noche en nuestra iglesia y fue convertida por causa del poder de Dios. El copastor de la iglesia fue a visitar a su esposo al día siguiente y vio que era un mecánico muy inteligente, pero opuesto al cristianismo, apegado mucho a las ideas escépticas de Ingerson. Estaba muy disgustado con la conversión de su esposa y dijo que no tenía duda que ella volvería pronto a su vida antigua. Él dijo: me molesta que ella se haya convertido, pero no tengo dudas que en poco tiempo ella volverá a su vida antigua. 6 meses después, este mismo hombre vino a ver al copastor con gran perplejidad en cuanto a su propia condición espiritual, y él dijo lo siguiente: he leído todos los libros sobre la evidencia del cristianismo y he podido resistir a cada uno de sus argumentos. Pero en los últimos 6 meses he tenido un libro abierto en mi hogar, en la persona de mi esposa, que no puedo refutar. He llegado a la conclusión que yo estoy en el error y que puede haber un poder santo y divino en los cristianos para tomar una mujer borracha y convertirlo en una santa, en una cantadora, en una mujer amable, en una mujer piadosa. Esa es mi esposa. Ahora puedo decir que el verdadero eje del cristianismo es el poder transformador que hay en medio de él. Cuando escuché esa historia me impactó. Y es que a la verdad, desde muy pequeño me formé en una iglesia cristiana. Y hace muchos años atrás recuerdo siempre que la gente pasaba para dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. No va a faltar el típico, la persona que antes tenía una vida de alcoholismo y se paraba al frente y lloraba y decía: antes era alcohólico, pero Cristo cambió mi vida. No voy a olvidar sobre una mujer que pasó llorando en la iglesia cuando yo era muy muchacho todavía y dijo lo siguiente: mi hogar estaba a punto de destruirse, pero desde que conocí a Dios, Cristo dio un nuevo sentido a mi familia. Conocí de una mujer prostituta que contaba la historia que ella se vendía por unas monedas, pero desde que conoció a Cristo, Cristo cambió su historia y ahora era una madre de familia. Y cuando yo era muchacho y escuchaba esas historias, había en mi anhelo o en mi ser un anhelo profundo de que el cristianismo crezca. Y yo decía cuando era pequeño, yo decía: el día que toda la iglesia cristiana empieza a crecer, será el día en que el mundo será cambiado. Será el día en que el mundo encontrará sentido a su vida. Han pasado los años y verdaderamente la iglesia cristiana ha crecido de gran manera. Pero parece ser que vivimos en un mundo de mayor maldad que hace años atrás.
Y ahí es donde me hago la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué momento el mensaje cristiano de que Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo da un nuevo sentido a nuestra vida, se desvirtuó y se cambió a un mensaje de que Cristo nos bendice y que Cristo prospera y que el hombre no tiene ninguna condición de arrepentirse, tan solo venga Dios y Dios le va a prosperar? ¿En qué momento se cambió ese mensaje que daba sentido al ser humano? ¿En qué momento ese mensaje se desvirtuó? ¿En qué momento ese mensaje se cambió? Las iglesias están llenas, pero seguimos viviendo en un mundo lleno de maldad. Estaba caminando por las calles de Santo Domingo visitando y me dio alegría que cuando caminaba por las calles escuchaba en un local música cristiana. Iba más adelante y escuchaba música cristiana. Pero cuando escuchaba música cristiana me daba cuenta que el cristianismo había crecido en esta ciudad. Pero también me daba cuenta que por más cristianos que había, más maldad seguía habiendo en esta ciudad. Y decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Me puse en ese momento a pensar y derramaron lágrimas sobre mis mejillas cuando de repente vi una mujer que tenía con su parlante alto, elevado música cristiana, pero cuando gente se iba y se apoyaba en el filo de su negocio, salía con una escoba y les mandaba botando. Decía ser cristiano, pero su actitud estaba lejos de la misma. ¿Y cuántas veces hay gente que dice ser cristiano, pero su actitud está lejos de la misma? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? La iglesia cristiana ha crecido, pero nuestra sociedad sigue de caos. ¿Qué es lo que está pasando? O mejor dicho, ¿estamos viviendo como cristianos? Y ese es el tema que quiero hablar con ustedes esta mañana. Viviendo como cristianos. Diga conmigo, viviendo como cristianos. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. ¿En qué momento se quitó el compromiso del hombre para con Dios? A tal punto que queramos vivir, perdón la palabra, como nos dé la gana y no viviendo como la palabra nos manda. Y quiero que abramos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Y dice así la palabra. Y quiero ¿qué tal si todos leemos ese texto a una sola voz? 1, 2 y 3. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a orar. Padre de gloria, Dios poderoso, Dios misericordioso. Mira, tú has puesto esta palabra en mi corazón. No quiero hablar palabra que salga desde mi noción o desde mi pensamiento. Quiero hablar palabra que sale desde tu corazón. Palabra que nos confronte, palabra que nos aliente, palabra que nos exhorte, palabra que nos dé ánimo. Pero al único que daremos gloria será a ti. Porque nosotros somos instrumentos, mas el que habla eres tú. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Viviendo como cristianos. Nadie puede negar que en los últimos años el cristianismo ha tenido un crecimiento acelerado y un crecimiento rápido. Pero sí podemos decir qué es lo que está pasando con el cristianismo. ¿Será que hay gente que está llenando los templos, pero no hay cristianos que están viviendo dentro de los templos? Recuerdo una imagen que me mandaron que marcó mucho mi vida, a lo cual decía lo siguiente: el hecho de que vayas a una iglesia no te convierte en un cristiano. El hecho que estés dentro de un garaje no te convierte en vehículo. Aunque era algo absurdo esta frase, pero en cierta manera me hizo pensar, el hecho de estar en una iglesia no me hace cristiano. Y el apóstol Pablo escribe esta carta más o menos por el año 55 después de Cristo. A una comunidad cristiana fundada por el mismo apóstol en la ciudad de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia dinámica, era una iglesia espontánea, aunque un poco ordenada, compuesta por judíos y gentiles. Y la iglesia de Corinto es como la mayoría de las iglesias hoy. Miraban por sus intereses y se escandalizaban, cuando alguien fallaba. Y algunos de los casos promovían el pecado incluso dentro de la iglesia. Ante tal grave situación, Pablo escribe esta carta de Corinto con el afán de llevar a que la comunidad de Corinto aprenda a vivir como cristianos.
Por eso la carta de Corinto es conocido como una carta doctrinal frente a los problemas que la iglesia de Corinto estaba atravesando. Pero en el texto donde hicimos lectura nos encontramos en una situación osada que utiliza el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo estaba molesto con los de Corinto. Y Pablo en medio de la carta, presta atención lo que dice. Dice a los de Corinto, sean imitadores ¿de quién? De mí como yo de Cristo. Miren o fíjense en la situación que dice Pablo. Imítenme a mí como yo he imitado a Cristo. Pablo tenía la calidad moral para decir a un pueblo, a una iglesia, que sean imitadores de él. La pregunta es, si nos pudieran a nosotros hablar o si nosotros pudiéramos aconsejar, también tendríamos la misma osadía que dijo el apóstol Pablo, a tal punto donde dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Creo que muchos de nosotros no tendríamos aquella osadía. Es más, nos pondríamos detrás de una frase que siempre decimos, no mire al hombre, mire a Dios. Que en cierta manera ha puesto en libertad para que el hombre viva como le dé la gana. Pero Pablo se atreve y es un hombre muy osado y dicen, miren, ya estoy harto de cómo ustedes están viviendo. Más adelante dice, ustedes llevan años en el evangelio, pero he tenido que tratarles como niños espirituales. Y ya no es aceptable, dice Pablo. Pero quiero decirles algo, si no saben cómo vivir, imítenme a mí como yo he imitado a Cristo. Y Pablo les enseña sobre este aspecto. Es que Pablo entendía muy bien que el hecho de ser cristiano no significaba venir a una iglesia de domingo a domingo. Pablo entendía que el hecho de ser cristiano significaba imitar a Cristo. Si yo soy cristiano, debo entender que mi vida es una vida completa de imitación de Cristo. La pregunta es, ¿qué tanto estamos imitando a Cristo? O mejor dicho, ¿qué significa imitar a Cristo? Corinto era una iglesia grande, incluso se manifestaban los dones espirituales, pero lamentablemente no vivían como cristianos. ¿Qué significa en realidad ser cristiano? Si yo soy cristiano, ¿qué me enseña la Biblia lo que es vivir como cristiano? Si ser cristiano es imitador de Cristo, ¿qué es lo que Cristo nos enseñó? ¿Cómo viven los cristianos? ¿Cuántos cristianos hay aquí esta mañana? ¿Qué significa entonces vivir como cristiano? ¿Qué significa imitar a Cristo? O mejor dicho, reelaboro la pregunta. ¿Cuántos quieren vivir como cristianos? Frente a esta situación, ¿cómo vive un cristiano? Y hoy vamos a hablar de 3 puntos o de 3 aspectos que vive un cristiano. Primero, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama, el que no ama, ¿qué? Presta atención en lo que dice ese texto. El que no ama, no ha conocido, porque Dios es, el que no ama, no lo. Está 30 años en la iglesia, pero si no ama, no lo. Está 40 años en la iglesia, pero si no ama, no lo. Porque Dios es. En otras palabras, ¿cuál es la primera característica que tiene un cristiano? Todo cristiano vive en amor. Diga conmigo, vive en amor. Todo cristiano es una persona primero que aprende a vivir en amor. Uno de los temas más mencionados en el Nuevo Testamento es el amor. Constantemente se menciona esta palabra amor. Se habla que tan solo en el Nuevo Testamento la palabra amor se menciona 365 veces. Una vez para cada día. Para que aprendamos a vivir en amor. Y uno de los apóstoles muy conocidos, gracias mi hermano, acerca del tema del amor es el apóstol Juan. Y el mismo apóstol Juan evidenció en aquella época de turbulencia el amor de Cristo. Yo les he explicado muchas veces que los judíos no son como nosotros que ponen a sus hijos nombres porque les gusta, porque les queda bonito, sino que los judíos ponen a sus hijos nombres porque querían marcar en sus hijos con el nombre. Y el apóstol Juan no es la excepción. El nombre Juan significa hombre de carácter fuerte, hombre de carácter encendido. Y su madre había puesto a su hijo con ese nombre, Juan. Tal vez desde pequeño era un hombre de carácter fuerte. El mismo Jesús lo identificó de esa manera, llamándole, ustedes son los hijos del trueno. Era un hombre de carácter encendido. Era un hombre que nadie se podía meter con él. Era un hombre como algunos, creo, de aquí. Hombre de carácter fuerte. Pero en medio del encuentro con Dios, su historia cambia.
Y el hombre de carácter fuerte posteriormente fue conocido como el apóstol del amor. El hombre que era enérgico y era bravo posteriormente fue conocido como el apóstol del amor. A tal punto que todas sus cartas nos habla de este tema, el amor. Y llega un momento dado que Juan desde su experiencia dice, miren, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No dice el que no ama falta conocerlo, dice no ha conocido. Juan es enérgico en decir, si tú no lo amas, tú no lo conoces. Y Juan nos enseña que el primer eje de un cristiano es aprender a vivir en amor. Si somos cristianos debemos entender que Dios nos ha llamado a vivir en amor. Incluso el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios nos habla que los dones acabarán, que el don se destruirá, que dice acabará la profecía, acabará las lenguas, pero el amor siempre va a permanecer. Enseñándonos el apóstol Pablo que una iglesia de Cristo es una iglesia que anda y camina en amor. Hoy en día hemos fijado el amor en uno mismo. Nos amamos a nosotros mismos, pero no nos importa la desgracia del otro. Nos miramos al espejo y decimos, qué guapo que soy. Me importa mi amor hacia mí mismo, pero no me importa el amor hacia el otro. Incluso buscamos el mal del otro. Hablaba con un pastor y me dijo algo que me sorprendió y él me dijo lo siguiente, Omar, una persona que no se ama, no ama a su prójimo. Y yo le dije, ¿qué tiene que ver el prójimo con uno? Y él me dijo lo siguiente, una persona que ama a su prójimo es una persona que se ama a sí mismo porque entendido que en el bienestar del prójimo encuentra su bienestar. Un cristiano no mira por sí mismo, un cristiano mira por el otro porque ha aprendido a caminar en amor. Una maestra, recuerdo la historia de una maestra que trataba de explicar lo que es el amor, pero no encontraba las palabras exactas. Así que decidió, para salir de aquella situación, recurrió al viejo truco de las preguntas de sus alumnos. Ya sabe usted, cuando alguien no tiene nada preparado, le pregunta a usted el tema que él había preparado. Así que la maestra le preguntó a sus alumnos y les dijo, ¿cómo me explicarían ustedes qué es para ustedes el amor? Así que una niña se levantó, le dio un abrazo y un beso a su maestra y le dijo, eso es amor. A lo que la maestra le replicó, cierto es, esto es amor, pero creo que el amor va más allá de esto. ¿Alguien más me puede decir qué es amor? Así que otra niña, conocida y molestada por sus compañeros por causa de su condición y por causa de su color, sacó de su mochila un pequeño paño lleno de caramelos y un pedazo de torta que lo guardaba como un tesoro. E inmediatamente empezó a repartir, al principio con recelo, cada uno de sus caramelitos a sus compañeros hasta que llegó al escritorio de su maestra. Cuando le repartió el último caramelo a su maestra, le dijo lo siguiente, maestra, amor es ser feliz haciendo feliz a los que están a tu lado, incluso aunque te cueste mucho sacrificando lo que más tienes. Cuando la maestra escuchó lo que esta niña le dijo, la tomó en sus brazos, la abrazó y lloró con ella. Y a partir de ella entendió lo que significa el verdadero amor. Hoy vivimos en una sociedad que le interesa amarse a uno mismo, pero ya no le interesa amar al otro. Y ya vemos cristianos que también nos interesa amarnos a nosotros mismos, pero ya no nos interesa amar al otro. Ya no somos felices mirando por la necesidad del otro. A veces somos felices juzgando al otro y la pregunta es, ¿estamos viviendo como cristianos? Todo cristiano aprende a vivir ¿en qué? Es duro, pero más gano amando que odiando. El amor no es un sentimiento que nace. El amor es una decisión que requiere sacrificio. No me nace amar a alguien. Yo decido amar a alguien, incluso sacrificando lo que más tengo. Más gano amando que odiando. En todos los velorios que he estado oficiando, siempre hubo uno que me marcó. Acabé el velorio, fuimos a enterrar a un hombre y una mujer empezó a llorar desesperada a la tumba y empezó a decir, no lo entierren, y gritaba desesperada. No pudo más y terminó desmayándose. Me llamó la atención la actitud de esta mujer, así que me acerqué al hijo del hombre que había fallecido y le dije, ¿quién es esa mujer? Parece que amaba mucho a su padre. Y él me dijo, ella es la hermana de mi padre. Más de 10 años no había visitado a mi padre porque tuvieron un pleito y ahora que está muerto, está llorando a los pies de su tumba. ¿Cuántas veces vivimos odiando? Y vivimos amargándonos pensando que vamos a vivir para siempre. Y no nos damos cuenta que la vida debe ser de constante amor. Todo cristiano vive ¿en qué? Segundo, ¿cómo viven los cristianos? Isaías capítulo 6 versículo 3 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Si somos cristianos debemos aprender a vivir ¿en qué? En amor.
Segundo, Isaías capítulo 6, versículo 3. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo que Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 dice lo siguiente: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y les dice lo siguiente: que uno de los requisitos de cristiano es vivir en santidad. Diga conmigo, santidad. Si queremos vivir como cristianos, tenemos que aprender a vivir en santidad. La santidad es el único atributo de Dios que se menciona 3 veces. Dice: Dios es santo, santo, santo. Es el único atributo. Usted no encuentra Dios es amor, 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 o Dios es juez, juez, juez. No, la única palabra que se menciona 3 veces es santo. Dios es santo, santo, santo. Dios es la plenitud de la santidad. Y tanto en el libro de Isaías como en el Nuevo Testamento, Dios demanda de su pueblo santidad. Dios dijo: sed santos como yo soy santo. Pero ¿qué significa en realidad ser santo? ¿Qué significa vivir en santidad? Y déjenme decirles, mis hermanos, la santidad no es un estado, sino más bien un camino. Uno tiene que vivir diariamente en santidad. La santidad no es un estado, no es yo soy santo hoy y seguiré siendo santo. La santidad es un camino que se vive siendo santo hoy y tendrá que seguirse viviendo santo mañana. No es un estado, no es una situación donde me pone como juez para juzgar al otro. Cuidado me toques porque yo soy santo. Entonces, ¿qué quiere decir la santidad? El profeta Isaías es un poco más claro sobre el asunto de la santidad. Y para él la santidad no significa tan solo ser apartado, ser puro. Y esto me encanta lo que dice, si usted lee todo el libro de Isaías capítulo 6, lo que significa ser santo. Porque para Isaías la santidad, présteme atención en esto, significa levantar mi voz frente a la injusticia social y rebajarse para buscar al perdido. En otras palabras, para Isaías ser santo es aquella persona que deja de mirar por su condición y aprende a mirar por la condición del otro. Para eso Isaías significa ser santo. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es santo, pero la Biblia también me dice que Dios dejó su gloria para rebajarse en el mundo y rescatar al mundo, y en eso se reveló la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa caminar y andar en santidad. Hoy en día mucha gente piensa que santidad es un aspecto externo de vestimenta. Hoy en día la gente piensa que ser santo es limitarse de muchas cosas. No hagas esto porque si no, no eres santo. Cuidado, vayas al cine porque si no, no eres santo. Cuidado, te juntes con tal persona porque si no, no eres santo. Y enfocamos la santidad en aspectos externos. Pero la Biblia no me habla que ser santo significa velar por mi situación externa. La Biblia me habla que ser santo significa aquel hombre que está en una condición superior, pero estando en una condición superior decide rebajarse para mirar al que necesita, extenderle la mano y mostrar a través de nuestra vida que Cristo cambia nuestra historia. Eso significa ser santo. Eso significa andar en santidad. No significa limitarme en situaciones externas. Significa vivir el cristianismo de Cristo. La Biblia me habla ser santo como yo soy santo. No me habla de imponerme un montón de reglas más allá de lo que la Biblia habla para demostrar mi santidad. Mi santidad se hará evidente restaurando y levantando al caído. Eso significa ser santo. Un santo no mira por sus intereses, mira por el otro. Y al mirar por el otro, Dios responde a sus intereses. Voy a repetirlo. Un santo no mira por sus intereses, mira por el otro. Y al mirar por el otro, Dios responde a sus intereses. Cuando damos de comer al hambriento, estamos viviendo en santidad. Cuando visitamos al olvidado, estamos viviendo en santidad. Cuando escuchamos al que cayó y le restauramos, estamos viviendo en santidad. Eso significa andar en santidad. A veces me da mucho dolor de gente que se dice llamar cristiano, pero nunca visita a una persona que está enferma. Gente que se hace llamar cristiano y a veces tiene familiares que están enfermos, pero nunca llegan a la casa para visitarlo. Eso no es ser cristiano. El ser cristiano significa vivir en santidad, preocuparse por aquel que está en peor condición que nosotros. Eso significa vivir en santidad. Eso significa ser cristiano. ¿Cuántas veces velamos por otros? No me responde, usted sabe. Tenemos que aprender a vivir como cristianos. La santidad no es un estado, es un camino. Y mi accionar con el otro es el camino. La Biblia dice que Jesús caminó con los despreciados. Jesús caminó con los pecadores y aún así se lo llamó santo.
¿Dice o no dice eso la palabra? Dice que Jesús estaba con los comelones y los bebedores, y aún así lo llamaron ¿qué? Porque Jesús estaba con ellos para restaurarlos. Eso significa caminar en santidad. Entonces, ¿cómo vivimos como cristianos? Primero, viviendo en ¿qué? Segundo, viviendo en ¿qué? Y aquí va el tercer punto, y esto me encanta. Tercero, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Presta atención a lo que dice Pablo en las últimas. Pablo está escribiendo su carta a la iglesia tesalónica, pero les deja unos pequeños pautas del cristianismo. Y Pablo dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Orad. Wow, dice orad. Dice Pablo, oren cuando se acuerden. No, Pablo dice oren sin. Pero vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, que me lleva a entender un poco más esto. Así que, hermanos, dice el texto, os ruego por la misericordia de Dios que ¿qué? Que presentéis vuestro ¿qué? ¡Wow! Que presenten vuestros cuerpos ¿en qué? ¿Qué entendemos por sacrificio? ¿El sacrificio era la muerte o no era la muerte de un animal? Pero aquí dice sacrificio ¿qué? Vivo. Entonces, ¿qué está refiriéndose Pablo sobre este aspecto? Santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? ¡Wow! Pablo dice que el sacrificio vivo es nuestro culto. ¿Nuestro culto? Wow, presta atención a lo que voy a decirle. Dice que es un culto emocional. ¿Qué es un culto qué? En otras palabras, entender lo que estoy haciendo. Y aquí va el tercer punto. Vivir como cristiano significa vivir en amor. Vivir como cristiano significa vivir en santidad. Tercero, vivir como cristiano significa vivir en intimidad. Diga conmigo, intimidad. Todo cristiano tiene intimidad con Dios. La oración es una de las disciplinas principales del cristiano. Pero la oración de intimidad, más no la oración de rutina. Cuando yo tengo intimidad con Dios, mi vida refleja aquella intimidad. Mi vida refleja que camino en oración. La oración es aquella situación donde yo me desnudo delante de Dios. Y ahí dentro de la desnudez Dios empieza a pulirme. Dios desea una auténtica relación con nosotros. Dios no desea una relación de fanatismo ni de legalismo. Dios desea con nosotros una relación sana y auténtica. Y esto repercutirá sobre bendiciones en nuestras vidas. Pero es necesario construir una relación íntima y sincera a través de nuestra oración. Pero el apóstol Pablo me habla aún un poco más. Y en Romanos 12:1 dice que la intimidad con Dios no es una parte de mí, sino que dice que es el todo de mí. Porque Romanos 12:1 dice, ofrecían sacrificios. Y habla que el sacrificio es nuestro cuerpo. Es un sacrificio donde me pongo al servicio de Dios. Y aquí les voy a explicar en esto. El sacrificio en la antigua Roma, porque Pablo escribe a la iglesia de Roma. Y para los romanos el sacrificio era un acto de alabanza y de adoración. Voy a repetirlo. Para el romano el sacrificio era un acto de alabanza y de adoración. Donde yo decido menguar para alabar al otro. Aunque diga que no me nace, a pesar de eso, yo decido menguar para alabar al otro. Y eso era para el romano un sacrificio. Y bajo esa realidad el apóstol Pablo escribe y dice, levanten sacrificio vivo, a tal punto donde ustedes mengüen para que Dios sea en ustedes y estén dispuestos ustedes a extender alabanza a Dios. Mi sacrificio ahora ya no es de un animal. Mi sacrificio se evidencia en mi alabanza, donde mi alabanza sube como un olor fragante delante de Dios. La pregunta es, ¿qué tanto mi alabanza es un aroma fragante delante de Dios? Mi alabanza y mi adoración es mi sacrificio, la manera en la cual yo expreso mi intimidad con Él. Y lo expreso con mi corazón, con mi humillación. Y esto se convierte en un sacrificio agradable delante de Dios. ¿De qué forma estamos expresando nuestro sacrificio? Cuando a veces venimos a la iglesia y no queremos ni siquiera levantar las manos y decimos, hermano, levante las manos. Y uno dice, bueno, porque el pastor dice. Y la pregunta es, ¿qué tanto estás tú sacrificando a Dios? ¿Qué tanto tú estás entregando tu vida a Dios? ¿Qué tanto tú estás dispuesto a levantar tus manos, dar gritos de júbilo, saltar, darle gloria, honra? Porque tal vez antes no eras nadie, para ahora Dios te ha convertido en un hijo de Dios. ¿Por qué no estás dispuesto a sacrificar con tu alabanza, con tu adoración al Rey? Sacrificio, intimidad. Por eso Pablo dice, sacrifiquen sus cuerpos, es un sacrificio vivo. Pero lo que me sorprende es más abajo lo que utiliza la palabra culto racional.
Y la palabra culto racional viene de la palabra griega logiken latreia. Y esto es sorprendente, que significa leche espiritual. Mi sacrificio, mi intimidad con Dios, presta atención a lo que voy a decir, alimenta mi ser. Mientras más yo intimo con Dios, más mi vida espiritual se alimenta. Y mientras más me alimento, más me fortalezco. Y mientras más me fortalezco, nadie puede vencerme, porque he sido alimentado bajo la palabra de Dios. Y si vienen contra mí, es lo que dice el texto, saldrán huyendo delante de mí, porque estoy fortalecido en su presencia. Pero a veces no queremos tener intimidad. A veces nos convertimos en cristianos de domingo. Vamos a la iglesia porque es domingo. La pregunta es, ¿qué tan fortalecido estamos con Dios? Mi vida de relación es mi vida de intimidad con Dios, y es lo que demuestra que soy cristiano. Hay una hermana que ama mucho a Dios y me llamó desesperada un día jueves y me dijo: pastor, quiero que venga a visitarme. Yo tenía marcado la agenda el viernes, el sábado y el lunes, y dije: hermana, le voy a quedar mal, no puedo ir el viernes. ¿Qué día puede, pastor? Puedo el martes. Ella me dijo: bueno, pastor. Cuando llegué el martes, me dijo: pastor, yo le llamé porque me habían invitado a una fiesta. Y yo amo tanto a Dios que yo quería saber qué podía hacer y qué no podía hacer. Así que yo quería preguntarle qué puedo y qué no puedo. Me causó un poco de risa lo que me dijo la hermana, pero la hermana lo hacía en su sinceridad frente al amor que tenía y tiene hacia Dios. Entonces yo le dije a la hermana: mira, hermana, yo no soy nadie para decir qué es lo que puede y qué es lo que no puede. Vaya y estudie la palabra. Pero si quiere saber aún un poco más, le voy a decir lo siguiente. En la intimidad con Dios, usted va a fortalecerse en Dios, el Espíritu Santo estará en usted y el Espíritu Santo mismo le determinará lo que es correcto y lo que no es correcto. Mientras más intime con Dios, más descubrirá usted lo que es bueno y lo que no es bueno. Así que, mi hermana, si usted quiere vivir bien con Dios, aprenda primero a intimar con Dios. Pero dijo: pastor, bueno, de ahí le di Gálatas capítulo 5, dije: bueno, lea todo sobre el asunto de lo que significa vivir en la carne. Pero mi hermana, yo no quiero que usted viva por lo que esto es bueno, esto es malo. Yo quiero que usted viva por intimidad con Dios. Ahí lo que dice Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y usted descubre lo que le conviene y lo que no le conviene. Y eso te llega tan solo en la intimidad con Dios. Mientras más intime con Dios, más vivirá una vida agradable delante de Dios. ¿Queremos vivir como cristianos? Aprenda a vivir en intimidad. ¿Quiere vivir como cristianos? Aprenda a relacionarse con Dios. ¿Cuántas veces oramos y doblamos rodillas delante de Dios? Cuando habla que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, no es meramente una actitud interna, no es algo de interno, sino que es una expresión que se presenta en nuestros cuerpos. En otras palabras, está hablando que expresemos con nuestros cuerpos, con nuestra emoción, nuestra alabanza y adoración a Dios. Preste atención a lo que les voy a decir. Dios no busca estatuas. Dios busca hombres y mujeres que sepan intimar con Él, que sepan reflejar su alabanza. Dios busca hombres y mujeres que sepan levantar sus manos. Dios busca hombres y mujeres que vengan acá a la iglesia y digan: yo te adoro porque soy agradecido. Si quiere doblar rodillas, doble. Si quiere levantar sus manos, levante, porque es agradecido con Dios. Dios busca esa gente que aprende a expresar lo que siente, su amor para con Dios. Creo que la mayoría acá tiene su esposa, porque los adolescentes están arriba. Y cuando nosotros estamos enamorados, ¿qué hacemos? Cuando estamos enamorados, ¿qué hacemos? Mis hermanas ni mis hermanos, ¿qué pasó? Cuando uno está enamorado expresa su amor. Eso no es así. Cuando uno está enamorado hasta poeta se vuelve. Cuando uno está enamorado le dice: mi amor, tus ojos son dos luceros que alumbran mi basurero. Cuando uno está enamorado, mis hermanos, hasta siembran plantas para regalarle a la novia. Yo conocí un muchacho que sembró un girasol y su mamá contenta: ay, mi hijo sembró un girasol. Creció el girasol, lo cortó y le llevó a la novia. Cuando estamos enamorados, expresamos con todo nuestro amor hacia aquella persona. Eso no es así. Y la pregunta es: si estamos enamorados de Dios, ¿por qué no expresamos nuestro amor a Dios? Venimos a la iglesia y estamos así. Y hermano, ¿y por qué no adora? Porque no siento, pues. Y la pregunta es: ¿qué tanto estás enamorado de Dios? Si estás enamorado, tienes que sentir, amar a Dios y expresar con tu cuerpo, levantar tus manos, si es posible, y llorar, porque sientes que Dios camina y está contigo. Eso significa expresar mi amor a Dios. Entonces, vivir como cristiano significa vivir en amor. Vamos a repetirlo con ustedes. Vivir como cristiano significa vivir en ¿qué? Vivir como cristiano significa vivir en ¿qué? Vivir como cristiano significa vivir en ¿qué? La iglesia está levantada para brillar como luz. No en una proclamación de decir soy cristiano, sino más bien en una demostración de demostrar al mundo que soy cristiano.
Dios no quiere oidores de su palabra, Dios quiere hacedores de su palabra. Hoy en día el éxito se mide por números. La iglesia de éxito es una iglesia que tiene más miembros. Y muchas veces, por ser parte a lo que la sociedad, gracias mi hermano, llama éxito, predicamos un cristianismo que no demanda esfuerzos. Y decimos, ven a Dios y Dios te va a dar todo lo que tú necesites. Y con el afán de tener éxito ante los ojos de los demás, predicamos un cristianismo que la Biblia no nos mandó a predicar. La gente no viene a Dios para que Dios le dé éxito. La gente viene a Dios porque entiende que la vida del hombre adquiere sentido a partir de Dios. Y Dios cambia y transforma la vida del hombre. Por eso venimos a Dios. Porque entendemos que no podemos vivir si Dios no está con nosotros. Yo no vengo a Dios porque Dios necesite de mí. Yo vengo a Dios porque yo necesito de Dios. El éxito no se puede medir en la cantidad de gente. El éxito no es medible en la cantidad. El éxito en una iglesia cristiana es medible en la calidad de gente. Cuando la gente tiene un encuentro con Dios, cuando su vida es transformada, cuando su vida es cambiada, uno dice, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que sucede contigo? No entiendo, pero desde que Cristo vino a mi vida, Cristo cambió mi historia. Y la gente dice, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero tener lo que tú tienes, yo quiero también vivir lo que tú vives, porque yo también quiero lo que Dios ha hecho en ti. Eso significa vivir como cristiano, tener una vida transformada. Ese es mi mayor éxito y eso es lo que muestra al mundo que sí existe hombres y mujeres que verdaderamente sirven a Dios. Póngase de pie. Hermano Carlos, por favor. Ser cristiano no es estar un tiempo en la iglesia o estar años en una iglesia. Ser cristiano es ser transformado por la palabra de Dios. Eso es vivir como cristianos. Eso es andar como cristianos. Ser transformados por su palabra. Ser cambiados por su palabra. Eso es ser cristiano. Las iglesias están llenas, pero poca gente está siendo cristiano. El mundo está entrando en la iglesia, mas no la iglesia está entrando en el mundo y transformando al mundo. Ser cristiano es vivir como cristiano. Viva como cristiano, camine como cristiano, ande como cristiano. Cierre sus ojos y quiero que le entregue este momento a Dios. Usted le diga, Señor, quiero vivir como cristiano. Tal vez he querido un cristianismo adaptable a mi vida. Ahora ya no quiero un cristianismo adaptable. Ahora quiero vivir como tú demandas. Señor, quiero vivir a tus pies, Señor. Quiero aprender a derramarme delante de ti. Quiero aprender a humillarme delante de ti. Cierra sus ojos. Quiero aprender a expresar mi amor hacia ti, aprender a intimar contigo. Que entienda que cada vez que vengo a este lugar, vengo para derramar mi corazón. Vengo para tener esa relación íntima y profunda contigo. A tus pies, Señor. A tus pies, Padre de gloria. Dígale, Señor, quiero caminar a tus pies. No hay mejor lugar que estar delante de ti, que estar a tus pies, Padre de gloria. No hay mejor lugar que estar a tus pies, Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, quiero aprender a derramar mi corazón delante de ti. Hay veces que tal vez no he estado viviendo como cristiano, pero ahora quiero tener esa vida de cristiano, caminar en amor, caminar en santidad, aprendiendo a dejar de mirar por mí para aprender a mirar por el otro, aprender a caminar en intimidad. Quiero vivir como cristiano, Dios de gloria. Quiero andar como cristiano, Espíritu Santo de Dios. A tus pies, Señor, de mi corazón. Quiero aprender a expresar mi corazón. A tus pies. Quiero aprender a expresar mi amor hacia ti, Señor. Quiero vivir bajo los principios de tu palabra. Mi hermano, decíamos que uno de los aspectos de vivir como cristiano es intimar, es expresar mi adoración a Dios, expresar con mi cuerpo, expresar con mis manos, expresar con mi voz. Decirle, Señor, no puedo vivir si tu presencia no está conmigo. Señor, quiero vivir bajo los principios de tu palabra, Señor. No hay lugar más alto, Señor, más grande que estar a
tus pies. Señor, quiero ser un cristiano que vive tu palabra. No quiero ser una persona que esté en una iglesia cristiana. Quiero ser un cristiano. Quiero caminar bajo los principios, los preceptos de tu palabra. Quiero ser aquel cristiano que camina bajo los parámetros de tu palabra. Oh, mi Dios de gloria, queremos vivir como cristianos. Basta ya, Señor, de tener esa vida mediocre. Basta ya, Señor, de vivir una vida como a ti no te agrada. Queremos vivir como cristianos. Perdónanos porque hemos fallado. Perdónanos porque vez tras vez, Señor, hemos pisoteado lo que tú has hecho. Pero ahora queremos vivir como cristianos. Ahora queremos caminar como cristianos. Perdónanos porque ya hemos dejado de intimar contigo. Hemos dejado de doblar nuestra rodilla. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, para decirte: queremos entrar en tu altar. Queremos entrar en tu presencia. Padre, queremos volvernos a levantar. Queremos volver a intimar contigo, Señor. Santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, dígalo, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar. Va a haber gente más alto, que más quiera incluso grande molestar que estar a tus pies, nuestra intimidad con Dios. estar a tus pies. Pero no vamos a darle gusto. Es mi relación con Dios. Yo no tengo mi relación para que el otro diga si es buena o es agradable. Yo tengo mi relación personal con Dios. Y tengo que aprender a intimar con Él. Más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar, Señor, más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Padre, queremos vivir como cristianos. Queremos andar como cristianos. Queremos, Señor, reflejar nuestra vida de cristianos. Queremos vivir los principios de ti, porque creemos en ti.